Eduardo Ramos no era conocido por su empatía. A sus 42 años, CEO de una de las mayores empresas de distribución del país, tenía fama de ser frío, directo y completamente centrado en los resultados. Sus empleados lo respetaban, pero no lo admiraban. Para él, las relaciones laborales se basaban en la productividad, no en los sentimientos. Así que cuando notó que una de las asistentes administrativas, una joven llamada Marina, mostraba un comportamiento extrañamente reservado, su instinto fue, inmediato, sospechar. Ella no era como las demás. Llegaba temprano, salía a tiempo, rara vez socializaba y nunca participaba en reuniones. Desempeñó sus funciones con excelencia, pero evitó el contacto directo con sus superiores. Para muchos, ella era solo una empleada discreta. Para Eduardo había algo oculto. Una tarde, después de verla rechazar una invitación grupal al happy hour, decidió seguirla discretamente, convencido de que algo andaba mal. Quizás haya algún conflicto de intereses. Quizás una segunda ocupación prohibida. No estaba seguro de lo que buscaba, solo sabía que quería comprender. Marina tomó el metro como de costumbre. Eduardo, en un coche alquilado para no llamar la atención, mantenía la distancia. Se bajó en una estación apartada, caminó por calles sencillas y entró en un pequeño supermercado. Compró arroz, frijoles, leche y un paquete de galletas. Nada le llamó la atención hasta que salió y entró en un callejón estrecho. Edward detuvo el coche, salió y la siguió a pie. Al final de la calle, vio a Marina abriendo una pequeña puerta de hierro oxidada. La casa era modesta, mal pintada, pero muy limpia. Se escondió detrás de una pared curiosa. Minutos después, 2 niños corrieron hacia Marina y se lanzaron a sus brazos. Un niño y una niña. La alegría en sus rostros desmanteló cualquier teoría que tuviera Eduardo. Marina entró con ellos llevando las bolsas. A través de la ventana entreabierta pude verla repartiendo la merienda entre los 3, ayudando al más pequeño con los deberes y poniendo al otro a bañarse. Eduardo permaneció allí más de media hora, en silencio, simplemente observando. No había nada malo. Al contrario, había una rutina de lucha silenciosa y de amor auténtico. De vuelta en el coche, se sintió extraño. Esa noche no pudo dormir bien. La imagen de Marina sonriendo a sus hermanos. Ahora sabía que eran hermanos. Era imposible para ella ser madre de niños tan pequeños. No se iba de su mente. Pensó en cómo ella nunca pidió un aumento, nunca llegó tarde, nunca mostró signos de cansancio. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo lograste hacer todo sin quejarte? Por primera vez, Eduardo vio más que números e informes. Vi a alguien. Al día siguiente, Marina llegó al trabajo con la misma postura de siempre. Cabeza gacha, paso firme y mirada fija en el monitor. Edward pasó junto a ella en el pasillo, pero no dijo nada. Acabo de verlo. La forma en que organizaba sus documentos, la forma en que se disculpaba al interrumpir a alguien, la forma en que llevaba su placa en el pecho como si fuera un escudo. La empresa estaba llena de gente bocazas que se promocionaba todo el tiempo, pero ella era todo lo contrario, y quizá por eso fue el más fuerte. En las siguientes semanas, Eduardo empezó a fijarse más en Marina, no de forma invasiva, sino con atención genuina. Se dio cuenta de que ella siempre tenía lo mismo para el almuerzo, cajas de almuerzo sencillas, traídas desde casa. Quien siempre usaba los mismos 2 pares de zapatos. Quien no ha aceptado nunca regalos de empresa, como bombones o flores en fechas especiales. Cuando un compañero comentó que Marina lo rechazaba todo porque le daba vergüenza no poder corresponder, algo se le apretó en el pecho. Eduardo entonces tomó una decisión. Ordenó una investigación de los archivos de la empresa y descubrió que Marina había rechazado 2 ascensos por razones personales. También vio que su salario era uno de los más bajos del equipo, a pesar de su alto rendimiento.
Él podría simplemente promoverla por la fuerza, pero sabía que ella se negaría otra vez. Y luego optó por un gesto diferente. Aumentó discretamente su salario base, bajo la justificación de una revisión general de puestos. Marina recibió la noticia en silencio. Él simplemente asintió y volvió a trabajar. Pero ese día sus ojos estaban húmedos. A pesar de su resistencia a involucrarse emocionalmente, Eduardo no pudo evitarlo. Había algo en esa mujer que lo desafiaba. No por su belleza, aunque era bella en su sencillez, sino por su porte, para firmeza silenciosa, por la forma en que llevaba el mundo sobre sus hombros sin hacer ruido, y tal vez porque nunca había conocido a nadie así, empezó a querer realmente conocerla, no como jefe, sino como hombre, pero no sabía cómo acercarse a ella sin cruzar la línea del respeto. La oportunidad llegó un día lluvioso, cuando Marina olvidó su paraguas en recepción y se quedó en la puerta de la empresa, dudando entre mojarse o esperar. Eduardo la vio desde allí arriba. Tomó su paraguas y bajó las escaleras. Él simplemente dijo: «¿Te gustaría que te llevara?». Ella lo miró sorprendida, casi desconfiada, pero aceptó. El viaje a su casa fue silencioso, pero en ese silencio algo cambió. Marina miró por la ventana, nerviosa. Eduardo sujetó con fuerza el volante. Ninguno de los dos sabía qué vendría después, pero ambos sintieron que ese momento era el comienzo de algo. En la puerta de casa, Marina le agradeció el viaje con una sonrisa contenida. Antes de entrar se giró y dijo: «Gracias, señor Eduardo. No tenía por qué molestarse». Él solo respondió con un leve asentimiento y esperó hasta que ella entró. Regresó a casa inquieto. No sabía por qué, pero aquella frase, dicha tan educadamente y a la vez con tanta distancia, lo conmovió. Fue como si hubiera trazado una línea clara. Gratitud, pero no intimidad. Respeto, pero no apertura. Eso solo incrementó la fascinación que sentía por ella. Al día siguiente, Marina continuó actuando exactamente como de costumbre. No le contó a nadie sobre el viaje y no cambió su comportamiento. Eduardo, por su parte, estuvo atento a cada detalle. No por vigilancia, sino porque quería entender más. Quería encontrar una manera de ayudar, de hacer algo significativo sin invadir su espacio. Pero, ¿cómo ofrecer ayuda sin que parezca que estás comprando gratitud? ¿Cómo demostrar interés sin que parezca lástima? Era una línea demasiado fina para un hombre acostumbrado a controlar todo con contratos. Comenzó a hablar con los responsables de los proyectos sociales de la empresa. Sugirió crear un programa interno de becas para los empleados que demostraran necesidad familiar, sin mencionar nombres. Quería que fuera algo que pudiera beneficiar a Marina sin señalarla. Quería abrir puertas sin empujar a nadie. Cuando se anunció la campaña, Marina no se inscribió. Eduardo estaba decepcionado, pero no sorprendido. Sabía que ella estaba orgullosa. Sabía que no quería que me vieran como una pobre persona. Un día, un fallo del sistema paralizó las computadoras de toda la oficina. Mientras todos se quejaban, Marina se levantó, fue al departamento de TI y se ofreció a ayudar con los informes manuales. Nadie preguntó, nadie lo esperaba, pero ella actuó. Tomó papel, bolígrafo, viejas hojas de cálculo y comenzó a organizar todo meticulosamente. Eduardo, observando desde lejos, sintió algo que hacía tiempo que no sentía: genuina admiración. No se trataba solo de profesionalismo, se trataba del carácter, por la forma en que hizo lo correcto sin necesitar aplausos. Ese mismo día, al final de la jornada laboral, Eduardo la llamó discretamente para conversar en su oficina. No había agenda ni formalidad, solo quería hablar. Le preguntó cómo estaba y si necesitaba algo. Marina dudó antes de responder. «No pasa nada, señor. Solo intento hacer lo mejor que puedo», insistió. «¿Pero qué pasa fuera de aquí? ¿De verdad está bien?».
Ella lo miró a los ojos por primera vez en mucho tiempo y respondió con una honestidad desarmante: «La vida es dura, pero puedo soportarla». Y sonrió. Una sonrisa ligera, pero llena de historias que no contaría allí. Luego de esa conversación, Eduardo comenzó a salir más tarde de la oficina. A veces encontraba excusas para pasar por recepción y ver a Marina salir. Ella, siempre puntual, tomaba el mismo metro, con el mismo bolso desgastado en el hombro. Empezó a notar cómo ella trataba a todos con amabilidad. Él nunca levantó la voz. Él nunca se impuso. Y aún así, ella era respetada por todos. Había en ella una autoridad silenciosa que no provenía de su posición, sino de su esencia. Unos días después, la hermana menor de Marina enfermó en la escuela. Como los padres estaban ausentes, el colegio intentó contactar con algún responsable y terminó llamando a la empresa. Eduardo, por casualidad, respondió al llamado. Comprendió la situación y acudió él mismo al lugar. Llegó antes que Marina. Cuando ella entró corriendo, sin aliento y asustada, lo vio sosteniendo la mano de la niña y hablándole suavemente para calmarla. Marina se detuvo, sorprendida. No sabía qué decir. Él tampoco. Pero en ese momento, algo invisible se instaló entre los dos. Un nuevo vínculo sin nombre pero lleno de significado. De camino a casa, Marina le dio las gracias en el coche con más sinceridad que nunca. Dijo que no tenía a nadie que le ayudara, que su hermana era todo lo que tenía, y a veces tenía miedo de no darme cuenta. Edward escuchó en silencio. No, intentó consolar. Él no prometió nada. Acabo de escuchar. Y eso para ella era más que suficiente, porque pocas personas sabían escuchar sin interrumpir. Pocos supieron respetar el dolor ajeno sin intentar solucionarlo todo. En los días siguientes, la relación entre ellos cambió. Todavía había formalidad, pero ahora también había respeto mutuo y delicadeza en el trato. Marina ya no se escondía tanto. Eduardo, a su vez, se encontró sonriendo sin darse cuenta al verla pasar. La empresa siguió funcionando, los informes siguieron entregándose, pero ahí, en medio de esa rutina fría y predecible, nació algo diferente. Una historia que ninguno de los dos había planeado. Una historia que no trataba de caridad ni de poder. Se trataba de humanidad. Hasta ese momento, Eduardo nunca había pensado en enamorarse de alguien como Marina. No por prejuicio, sino por costumbre. Vivía rodeado de personas similares a él que medían el valor de los demás por su currículum, su ropa, su círculo social. Marina vino de otro mundo, y tal vez por eso su mundo empezó a cambiar. Ella era la prueba viviente de que la fuerza no grita, simplemente permanece. Y ahora ya no quería mirarla desde lejos, quería caminar a su lado, sin prisas, sin promesas, solo con la verdad. Una tarde, Marina tuvo que salir temprano. El hermano pequeño había resultado herido durante un juego y la escuela requirió la presencia de un tutor. Eduardo, al enterarse de lo sucedido, lo liberó inmediatamente. Pero después de unos minutos, abandonó la empresa en secreto y se dirigió al hospital público de la zona norte. Él llegó antes que ella. Cuando Marina lo vio allí, sosteniendo el formulario de servicio y tratando de hablar con la recepcionista, se quedó sin palabras. Él simplemente dijo: «Pensé que podrías necesitar a alguien». Durante el camino de regreso, Marina mantenía la mirada baja y los dedos temblorosos sobre el volante del coche que él había insistido en alquilar para llevarlos a un lugar seguro. Eduardo, a su vez, miraba por la ventana fingiendo desinterés, pero prestando atención a todo. Cuando ella se detuvo frente a la puerta de su casa, él le preguntó con cautela: «¿Nunca has pensado en pedir ayuda?». Respiró profundamente antes de responder. Quien vive dependiente pierde la oportunidad de hacerse más fuerte. Esa frase quedó grabada en su mente como un tatuaje. Esa noche, Eduardo no pudo dormir.
Ella daba vueltas en la cama, preguntándose cómo una mujer tan joven podía tener una visión del Pinto Centusit. Mundo tan firme. Marina no era solo una sobreviviente, era un cimiento, era fuerza disfrazada de normalidad. Se dio cuenta de que la mayoría de las personas que lo rodeaban nunca se habían enfrentado ni siquiera a una décima parte de los desafíos que ella enfrentaba a diario, y aún así ella caminaba con la cabeza en alto, sin pedir nunca nada. Días después, Marina apareció en la empresa más abatida que de costumbre. El hermano tenía fiebre, se había cortado la electricidad en la casa y la lavadora se había estropeado por completo. Aún así, ella estaba allí, haciendo su trabajo sin demora. Eduardo no aguantó más. Discretamente ordenó a la empresa realizar una visita técnica a su domicilio, alegando un proyecto piloto para empleados en zonas vulnerables. Sin que Marina lo supiera, se pagó la factura de la luz, se arregló la máquina y se llenó la despensa con lo básico. Cuando Marina llegó a casa y vio todo aquello, se quedó quieta unos minutos. Él entendió que alguien había interferido. No había ninguna nota, ningún mensaje, pero ella lo sabía. Y aunque una parte de ella quería rebelarse ante la idea de haber sido ayudada a sus espaldas, otra parte, la más agotada, simplemente respiró aliviada. Por primera vez en meses, esa noche durmió sin el sonido de los estómagos vacíos de sus hermanos, sin el estrés de una nueva deuda, y lloró, no de tristeza, sino de cansancio. A la mañana siguiente, buscó a Eduardo. Entró en su oficina, cerró la puerta y dijo con voz firme: «Si fueras tú, te lo agradezco, pero quiero que sepas que encontraría la manera. Siempre lo hago». Eduardo asintió respetuosamente. No intentó justificarlo. Él simplemente dijo: «Lo sé, pero esta vez quería ser yo quien lo hiciera». Fue la primera vez que ella le sonrió sinceramente. Una pequeña pero completa sonrisa. Un gesto que decía: «Estoy cansado, pero todavía estoy en pie». A partir de ese día, los dos comenzaron a hablar con más frecuencia. A veces hablaban de trabajo, otras veces del barrio donde creció, de las dificultades que enfrentó al inicio de su carrera, de las decisiones que tomó sin darse cuenta. Marina demostró ser una mujer culta, que leía por las noches después de acostar a sus hermanos. Eduardo, por su parte, confesó que muchas veces se siente vacío, incluso rodeado de logros. Ambos, cada uno a su manera, sabían lo que era cargar el mundo sin compartir el peso con nadie. Una tarde, Eduardo la invitó a tomar un café fuera de la empresa, no como jefa, sino como alguien que quería conocerla más allá de las paredes de la oficina. Marina dudó, pensó y acabó aceptando. Se sentaron en un lugar sencillo pero acogedor. Hablaron durante horas, sin confesiones dramáticas, sin promesas, solo presencia, solo intercambio. Cuando la dejó en casa no hubo besos ni caricias, solo una buena noche con los ojos. Pero en ese silencio había más conexión que en muchos romances abiertos. Su relación comenzó a cambiar sutilmente. No era una cita ni una amistad común. Era algo entre cuidado y respeto, un espacio seguro, donde Marina pudiera ser vulnerable sin miedo, y Eduardo pudiera aprender a ser humano de nuevo. Los empleados empezaron a comprender, pero no hubo chismes. Había algo tan discreto y respetuoso entre ambos que nadie se atrevía a criticarlo. Quizás porque todos, de alguna manera, también estábamos aprendiendo de ello. Todo siguió así hasta que un día Marina no apareció. No me avisó. No contestó su celular. Eduardo se puso inquieto. Él envió el chofer a su casa. Allí encontró la puerta cerrada y el silencio. La vecina informó que fue trasladada al hospital durante la madrugada junto a su hermano, quien enfermó repentinamente. Edward no lo pensó dos veces. Lo dejó todo y se fue allí. Cuando la vio sentada en el pasillo, con los ojos rojos y las manos entrelazadas,
sintió algo que nunca antes había sentido: miedo de perderla. Y allí, en aquel hospital público abarrotado, comprendió lo que ya sabía, pero aún no había nombrado. Estaba enamorado. Marina no notó su presencia de inmediato. Estaba absorta, cansada, sosteniendo una taza de café frío. Eduardo se acercó lentamente y se sentó a su lado sin decir palabra. Ella no preguntó por qué estaba allí. Ella simplemente lo miró con lágrimas en los ojos y dijo: «Ya está mejor. Solo fue una crisis respiratoria, pero me asusté». Eduardo tomó su mano suavemente. Era la primera vez que realmente se tocaban. Un toque sencillo, pero lleno de significado. Allí, en ese banco incómodo, el silencio entre ellos decía más que cualquier afirmación. Horas después, Marina regresó a casa con su hermano en brazos. Eduardo insistió en llevárselos. Al llegar, ayudó a organizar las cosas, acostó al niño y, antes de irse, se ofreció a pagar un plan de salud para ambos. Marina se negó. Dijo que entendía la intención, pero que necesitaba hacerlo a su manera. «Me ayudas siendo quien eres, estando cerca. No necesito que lo resuelvas todo. Solo necesito saber que puedo contar con alguien». Eduardo entendió y lo respetó. Al día siguiente, Eduardo llegó a la empresa con un aspecto diferente. Por primera vez, no estaba allí solo como gerente, sino como alguien que tenía un propósito mayor. Comenzó a revisar las políticas internas, creó un programa de apoyo para empleados con dependientes, amplió las becas educativas y empezó a visitar frecuentemente los sectores más sencillos de la empresa. Yo no lo haría por Marina. Lo hizo porque ella se lo hizo ver. Y ver cambió todo. Marina, por su parte, siguió siendo la misma, pero con un brillo diferente en sus ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió como si alguien realmente la viera. No como una asistente eficiente, no como una mujer fuerte que podía manejar cualquier cosa, sino como alguien a quien también se podía cuidar. Y, aún sin saber nombrar lo que sentía, entendí que esa relación era un puerto. Un lugar donde no tenía que fingir que podía manejar todo el tiempo. Unos meses después, Eduardo fue invitado a una ceremonia de premios en el extranjero. Tendría que estar fuera durante 2 semanas. Antes de embarcar, llamó a Marina a su oficina. Le entregó un sobre con una tarjeta sencilla. «No es una despedida, es solo para que sepas que volveré». Ella lo abrió después de salir de la habitación. En la tarjeta, solo una frase escrita a mano: «Cambiaste mi forma de ver el mundo. Gracias por existir». Marina sonrió. Guardó la nota en su billetera como si guardara una parte de sí mismo. Durante el viaje, Eduardo pensó en ella todo el tiempo. Envió mensajes discretos, preguntó por sus hermanos, preguntó por ella. Marina respondió con la misma ligereza de siempre, pero ahora con sonrisas incrustadas en sus palabras. No hablaron de amor, no hablaron del futuro, pero ellos construyeron uno día tras día sin saberlo. Fue un amor que creció en los intervalos, en los silencios, en las pequeñas elecciones, y quizás, precisamente por eso, era tan fuerte. Cuando regresó, encontró a Marina esperándolo en recepción. No había ninguna razón profesional. Ella solo quería verlo regresar. Se miraron durante unos segundos. Eduardo, visiblemente emocionado, simplemente dijo: «Te extrañé». Marina respondió suavemente: «Yo también». No hubo abrazo, no hubo ningún beso. Pero allí, en ese simple reencuentro, había una certeza. Ese sentimiento era real, y no hacía falta anunciarlo para que fuera un gran suceso. Poco después, Eduardo la invitó a almorzar fuera del trabajo. Marina aceptó. Durante la conversación,
Abrió su corazón como nunca antes. Habló de la soledad disfrazada de éxito, del miedo a apegarse, de la sorpresa de haber conocido a alguien que le hiciera salir de su propia armadura. Marina escuchó, conmovida, y entonces, por primera vez, habló de sus padres ausentes, del miedo a depender de alguien y perderlo todo, de cómo solo aprendió a ser fuerte porque no tenía elección. Ambos eran vulnerables, y por eso mismo, finalmente completo. Comenzaron a reunirse más a menudo. Nada, dado por sentado, nada expuesto, solo dos mundos diferentes que poco a poco aprendieron a coexistir. Eduardo conoció a los hermanos de Marina, la ayudó con las tareas, la llevó al parque. Marina conoció a la madre de Eduardo, una señora estricta que, sorprendentemente, se derritió con la sinceridad de la joven. Poco a poco ese vínculo dejó de ser invisible. Ganó forma, profundidad, verdad. Un domingo todos se reunieron para un sencillo picnic. Marina, sus hermanos, Eduardo y algunos amigos más que se sumaron a esa nueva etapa. Mientras ella cortaba fruta y reía con los niños, Eduardo la observaba en silencio. Aquella mujer que una vez creyó que debía cuidar, ahora era la persona que más admiraba en el mundo. Y en ese momento, sentado en el césped, con el sol brillando suavemente en su rostro, comprendió que el amor verdadero no se trata de grandeza. Se trata de ver al otro y quedarse. La relación entre Eduardo y Marina evolucionó lenta y delicadamente. No hubo grandes anuncios, pero la empresa pronto tomó nota. Y contrariamente a lo que imaginaba, no hubo críticas, quizás porque todos sabían quién era Marina. Sabían de la dignidad con la que siempre condujo su vida, de la fuerza con la que mantenía las cosas bajo control, sin hacer alarde nunca. Y ahora ella y Eduardo representaban algo raro, un vínculo basado en el respeto mutuo, no en el estatus o la conveniencia. Aún así, Marina tenía miedos. Vengo de un mundo donde todo era inestable. Sabía que las relaciones entre clases sociales tan diferentes a menudo estaban sujetas a juicio. No quería parecer egoísta, no quería perderse en la vida de otra persona. Así que mantuvo su casa, su trabajo, su rutina. Continuó tomando el metro, cuidando a sus hermanos, organizando el presupuesto de la misma manera. Eduardo entendió y nunca intentó cambiarlo. Al contrario, lo admiré aún más. Pero no todo fue sencillo. Hubo momentos en que Marina se apartó, asustada ante la idea de depender de alguien. En uno de ellos, desapareció durante 2 días sin responder mensajes. Eduardo respetaba. Cuando reapareció, explicó: «A veces necesito recordar quién soy cuando no hay nadie alrededor». Él simplemente respondió: «Y eso es exactamente lo que me hace amarte». No insistió, no cobró, y ella regresó por su propia voluntad, porque sabía que allí, con él, podría ser ella misma. Los hermanos de Marina naturalmente se encariñaron con Eduardo. Comenzaron a llamarlo Dudu, y bromeaban con él como si siempre hubiera sido parte de la familia. Y él, que nunca imaginó que un niño lo llamara así, sentía que su corazón se abría un poco más cada fin de semana con ellos. Poco a poco, aquel hombre solitario, rodeado de lujos y formalidades, se convirtió en alguien que cocinaba panqueques los domingos y recogía a los niños del colegio. Y le gustó. Muy. Marina, a su vez, volvió a soñar. Cosas sencillas. Volver a la escuela. Ampliar el estudio improvisado que tenía en casa. Planificar un viaje con sus hermanos. Eduardo, siempre a su lado, la apoyaba sin intentar mandar. Él ofreció ayuda, pero aceptó no. Comprendió que el mayor regalo que podía dar era estar allí, sin invadir, sin dominar, solo ser, y eso fue suficiente. Una noche, sentados en el porche de Marina, él le tomó la mano y le dijo en voz baja: «No quiero salvarte, quiero caminar contigo». Marina lo miró con ojos llorosos. No respondió de inmediato. Después de unos segundos, dijo: «Entonces camina a mi lado».
Pero no corras. Todavía estoy aprendiendo a confiar en el suelo. Y él entendió, porque el amor verdadero no presiona. Esperar. Meses después, Eduardo le propuso vivir juntos. Ninguna fiesta, ningún anuncio. Simplemente vive. Comparte rutina, comparte silencio, comparte vida. Marina pensó, respiró y respondió que sí, pero pidió que esto se haga gradualmente, que los hermanos se adaptaran, que todo se construyó con calma. Y así fue. Eduardo reformó una pequeña casa, cerca de su escuela, con espacio para el estudio de Marina y un jardín para los niños. Ella se encargó de los detalles. Él respetó cada elección. El día de la mudanza, Marina lloró al ver los muebles nuevos, la cocina decorada tal y como ella la había soñado, y un rincón de lectura con libros que ella había mencionado casualmente, pero que Eduardo había recordado. Era más que una casa. Fue una prueba de que alguien la estaba escuchando, alguien la vio, y sobre todo, la respetaba. Por primera vez, se sintió segura de construir algo con otra persona sin sacrificarse en el proceso. Con el tiempo, la vida comenzó a tomar un ritmo. La rutina, antes solitaria y dura, se convirtió en una sociedad. Eduardo aprendió a ser padre desde el corazón. Marina aprendió que confiar no era una debilidad. Juntos, renovaron no solo una casa, sino la forma en que veían el amor. Descubrieron que el amor es ofrecer espacio, que amar es acoger, que amar también significa callar y solo escuchar cuando la otra persona no puede explicar el dolor. Y en ese silencio comprendido, floreció algo más fuerte que cualquier pasión instantánea, un amor que cura. Un día, un excompañero de Eduardo le preguntó sorprendido, ¿tú precisamente te enamoraste de una empleada? Él simplemente sonrió y respondió, me enamoré de la persona más fuerte y genuina que he conocido. Su posición nunca importó. Y allí, en ese reconocimiento silencioso, selló todo lo que sentía, porque cuando el amor nace del respeto, no necesita explicaciones, solo vivido. Unos años más tarde, Marina comenzó a dar conferencias sobre cómo superar las dificultades en eventos sociales. Nunca habló directamente de Eduardo, pero contó su propia historia. Habló de cómo la dignidad puede ser silenciosa, de cómo la fuerza puede vivir en la rutina y de cómo aceptar ayuda no es signo de debilidad. La gente la escuchaba en silencio. Ellos lloraron, ellos aplaudieron y más que nada se vieron reflejados en ella. Porque Marina no hablaba como quien gana, hablaba como quien ha aprendido. Y eso me tocó más profundamente. Eduardo, a su vez, continuó al mando de la empresa, pero con una visión diferente. Hizo que los proyectos sociales fueran parte del ADN de la empresa. Creó guarderías, becas, asistencia a madres solteras y programas de capacitación para jóvenes en riesgo. Muchos dijeron que se había ablandado, pero quienes realmente lo conocían lo sabían. Simplemente había aprendido a ver el valor de los demás antes de juzgar, ver el mundo más allá de los números. Todo esto gracias a Marina. Juntos no formaban una pareja que apareciera en la portada de una revista. No publicaron declaraciones en las redes sociales ni necesitaron demostrar su amor con flores costosas. Su amor estaba en los detalles. En una nota dejada en el café, en una manta que se tapaban por la noche, en un «ya estoy en casa», dicho con alivio al final del día. Fue en la manera en que él escuchaba y en la manera en que ella se quedaba. Fue un amor que no necesitó espectáculo porque se hizo real. Los hermanos de Marina crecieron. Uno se hizo técnico informático, el otro soñaba con ser profesor. Cuando les pidieron que hablaran de su infancia para un proyecto escolar, dijeron que su hermana era su heroína y que Eduardo fue el primer adulto que les hizo sentir seguros. Marina lloró en secreto. Eduardo, al escuchar esto, simplemente sonrió,
porque sabía que en ese hogar que habían construido había más que amor, había un nuevo comienzo, y donde hay un nuevo comienzo, hay esperanza. Una noche, sentada en el patio trasero, Marina miró a Eduardo y dijo: «Si alguien me hubiera dicho hace años que mi vida cambiaría por una mirada sospechosa, me habría reído». Él también se rió, y él respondió: «Si alguien me hubiera dicho que un asistente silencioso me enseñaría lo que es la humanidad, no lo habría creído». Y se quedaron allí, de la mano, en silencio, agradeciéndoles por encontrarse cuando menos lo esperaban y más lo necesitaban. Su historia no llegó a los titulares, pero se convirtió en un ejemplo. Demostró que a veces la vida cruza caminos improbables para enseñarnos lo esencial. Y ese amor verdadero, lejos de los clichés, nace cuando alguien tiene el coraje de ver al otro más allá de las apariencias. Marina era mucho más que una empleada. Eduardo era mucho más que un jefe, y juntos eran mucho más que una pareja. Fueron una prueba de que es posible amar con respeto, crecer con empatía y transformar la vida a partir de un simple gesto de atención.